¿Cómo? ¿Ropa para Barbie? Pero hay que coser, pero yo no sé. Y no tengo materiales. Es muy difícil. ¡Ah! Pobrecilla. Esa era yo en el pasado. Y quiero demostrarte que tú, sí, tú, también eres capaz de hacer ropa para tus muñecas. ¡Sí! Empezamos por esta camiseta. Eso es, Cenicienta, esa es la actitud. Y mirad qué sofisticación de materiales, que estos son unas daguitas de la tienda de €1, marca Power Flower. Suelo buscar tallas grandes, porque por el mismo precio tienes un poquito más de tela. He impreso el patrón en papel autoadhesivo. Os dejo enlace directo totalmente gratis en la descripción y el comentario fijado. Pues ala, pego el patrón, marco con tiza de sastre y recorto dejando márgenes alrededor. El corte de la espalda es opcional. Hazlo solo si quieres cerrar con velcro. Si no, con extraer el círculo del cuello es suficiente. Despego el patrón y lo conservo para otro día. Voy a rematar primero los dobladillos. Abajo por delante, por detrás, las bocamangas y el cuello. Y lo voy a hacer con pegamento textil. Este pegamento es de Gutermann. Yo te diría, ve probando con el pegamento de barra que tengas ya por casa o algún otro que puedas conseguir fácilmente, porque el truco es simplemente tener la plancha muy caliente. Y mirad qué limpio queda, rematado y sin costuras. En el diseño que os planteé hace unas semanas teníamos una calaverita en la camiseta. Vamos a ponerla. Tengo aquí papel transfer para imprimir, cortar, planchar y listo. Es para prendas negras, es decir, que el fondo de la pegatina es blanco, no transparente, lo cual nos viene perfecto. Para algo tan pequeño no voy a imprimir, lo voy a dibujar con rotulador permanente. Primero 3 dientecitos y ahora la cabeza muy irregular, como una patata. Lo uno más o menos y pongo un ojo grande y otro ojo más pequeño y un triangulito invertido para la nariz. Relleno los ojos y el borde exterior lo voy a hacer bien gordito para que me sea más fácil recortar. Lo recorto y mira qué mono nos va a quedar. Esto se supone que hay que pelarlo. Sí, el papel de detrás es rígido y la pegatina en sí es vinilo fino y flexible. La coloco más o menos y este papel viene incluido. Es un papel fino como encerado, parece papel de horno. Lo apoyo ahí y presiono con la plancha muy caliente. ¿Se habrá pegado ya? Sí, está bien adherida y es muy flexible. Me encanta. Para montar la camiseta y que nos quede así, tenemos que colocarla del revés, alineando bien las esquinas. Y mira, solo tienes que coser estas 2 líneas rectas. Te aseguro que puedes. Oye, ¿cómo me la abrocho? Pues con velcro. Si no has cortado la espalda, este paso te lo ahorras. Voy a probar este de AliExpress, que es para ropa de bebés, y espero que me evite el típico problema de enganchones en el pelo de la muñeca. Corto una tirita del rugoso y otra del suave, y pruebo la distancia sobre la propia muñeca, porque el torso cambia mucho de un modelo a otro. Si tu muñeca necesita una talla más, puedes simplemente colocar el velcro con más distancia, y como está por detrás y no se ve, pues no pasa nada. Bueno, Cenicienta, ¿te hacemos el pantalón? ¡Estupendo! ¡Fenomenal! Aquí tengo la pernera de un legging elástico baratísimo y los patrones que tenéis en el mismo imprimible. Doblo por la mitad para aprovechar esta costura decorativa, pego, marco con tiza de sastre y recorto con márgenes. Aquí tengo las 2 piezas simétricas y primero he rematado dobladillos arriba y abajo y así esto ya lo tengo preparado. Coloco las 2 piezas con el derecho hacia adentro, dejando por fuera al revés a un lado y al otro, lo alineo bien y voy a coser estas 2 curvitas hasta el pico y en el pico me detengo, de tal forma que ahora voy a abrir el pantalón para dejar una costura delante y la otra detrás. ¿Lo habéis visto bien? Mirad, abro el pantalón y pongo una costura delante y la otra detrás y solo me queda coser este arco largo y con eso ya va a estar el pantalón montado. Evidentemente te va a llevar un ratito, pero ya verás qué satisfacción cuando le des la vuelta y ya puedas ponérselo a tu muñeca. Bueno, mirad qué bonita queda la costura del pantalón original y al ser elástico no necesita cierre de velcro. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vamos a añadirle muchos detalles. ¡Sí! Para suavizar la tela y que no esté tan tiesa, voy a matizarla con una lima de uñas. Con el índice dentro de la pernera arrugo el pantalón y voy limando el tejido. Así se marcan los pliegues. Desciendo hacia el muslo con bastante tensión y pulo la tela alternando los 2 lados de la lima e insistiendo bastante, hasta que empiezan a salir pelusas. Y entonces me detengo porque no quiero agujerearlo. Mirad, este es el tejido original, más tieso, y este el lado limado. Está más suave, más marcado y resulta un poco más realista. Una vez pulido todo el pantalón, ¿qué os parece si le añadimos un montón de lunaritos? Mezclaré pinturas acrílicas. Será un azul, celeste, desaturado. Y voy a añadir Mod Podge para mantener la pintura fluida. Te vale cualquier pegamento o sellador, siempre que sea a base de agua. Mezclo y el color ha quedado así.
Creo que quedará bien. Voy a usar un pincel muy fino. Y ala, allá vamos. Lunaritos, lunaritos. A intervalos regulares, más o menos. Ya diréis, ¿no? Vaya, María le pone lunares a todo. Pues sí, ¿qué pasa? A mí me gustan. Vamos a añadir la ferretería. Se dice mercería. Bueno, lo que sea, los botones. Esta cuenta ovalada pensaba usarla para simular el botón central. ¿Os gusta? Tengo enhebrado hilo plateado. Voy desde el revés. Inserto la cuenta, regreso, anudo y listos. Creo que está un poco floja, luego la ajusto. Estas cuentas pequeñitas las voy a usar como botones de detalle. Por ejemplo, aquí, en lo que sería el bolsillo, pongo 1 y 2 e incluso 3. Anudo, se me engancha el hilo. ¿Ves? A nadie le salen las cosas a la primera. Desenredo con la punta de la aguja y ahora sí, lo tenemos. Me dan ganas de añadir un par más aquí abajo. Esto te va a pasar también. Una vez que estés en marcha con el proyecto, te empieza a apetecer añadir más y más detalles, porque ya estás en ello y sí, lo estás disfrutando. Es una gran sensación. Bueno, ya veis que me he distraído y se me ha hecho aquí un enredo terrible. No pasa nada. Sujeto el enredo dejando la base a la vista y anudo el cabo del hilo justo encima, bien tirante. Y ahora que está bien atado por la base, corto el enredo y listo. Aquí tenemos los 2 botones de la pernera, los 3 del bolsillo y el botón central. He encontrado estos llaveros para manualidades. Podríamos añadir una cadenita, pero claro, es muy corta. Lo que estoy haciendo es sacar la cadena, el aro lo usaré para otra cosa. Y voy a abrir el primer eslabón con 2 alicates. Retuerzo ambos lados en direcciones opuestas y ahí está abierto el eslabón. Inserto el primer eslabón de las cadenitas que voy enlazando y para cerrarlo solo necesito el alicate plano. Aplasto con fuerza, repito y ya está cerrado. Y habiendo unido varias cadenas, ya es lo bastante larga. La coso sobre la cadera, justo al borde. Anudo, repito y listos. Y lo mismo por detrás. La cosemos justo al borde, así es. Anudo aquí, corto aquí y listos. Oh yeah. Oh yeah. A que queda súper macarra. Todos los detalles que le hemos añadido lo convierten en una pieza súper única. Y además la cadenita se menea. Bueno, pues no era tan difícil, sí que hemos podido. Claro, pues eso te decía. Y aquí está ella, toda monísima con su conjunto completo. Gracias. ¡Mua! Bueno, nos vemos en el taller de motos. Adiós. Allí nos vemos, así que toca tu pantalla, que seguimos aquí en Playful Craft.